Alex, qué gusto estar en esta conversación con vos una vez más. Eh, Vos lo sabés, como uno de los fundadores de Sistema B y promotores de las empresas B, siempre he utilizado el ejemplo de mi experiencia como pequeño inversor en Guayaquil para contar qué es una empresa B, ¿no es cierto? Y lo que coincidimos mucho entre vos y yo es en un propósito de vida, que es la regeneración de vida. Y ahí vos me compartiste que esa misma vocación de vida, regeneración de vida que incluye ecosistemas, que incluye las comunidades, que incluye las personas, que me incluye a mí, digamos, a todos, vos me compartiste que lo hacías con una empresa llamada Guayaquil, una empresa que es de bebidas energéticas, orgánicas, comercio justo, rentable, y yo como inversor, yo siempre digo, después de 6 años de la inversión, tengo resultados que son tremendamente entusiasmantes, ¿no? Más de 60.000 hectáreas del bosque atlántico o selva misionera en Brasil, Paraguay y Argentina regeneradas. Más de 1.200 familias viviendo juntos con autonomía, con soberanía alimentaria y una cantidad de otros aspectos. Y yo como inversor, como si fuese de los inversores de antes, yo tengo que decir la verdad, 600% de incremento en el valor de las acciones en ese periodo. ¿Por qué no iniciamos esta conversación un poquito sobre la planta yerba mate, algo que nos atraviesa tan profundamente nuestras culturas, que la tenemos acá? Sí, bueno, bienvenido a casa, ante todo, Pedro. Y como es la costumbre, cuando uno viene a casa, enseguida ofrece, ¿quieres tomar un mate, no? ¿Quieres tomar en este símbolo de hospitalidad lo que representa la yerba, ¿no? El compartir una conversación, los sueños, los desafíos, las oportunidades y bueno, hacer una pausa en el comienzo del día, en un mantra diario, ¿no? Que es esto de preparar el mate. Así que bueno, voy a preparar unos mates mientras charlamos, si te parece. Buenísimo. Y bueno, sí, yo creo que ahí la planta de yerba mate ha sido un guía para mí, para muchos, yo creo. Y en seguir la planta y seguir el conocimiento, ¿no? Que nos da la planta, ¿no? Esta inteligencia que tiene, esta sabiduría, ¿no? que se traduce en leyendas, ¿no? Que se traduce desde los guaraní, ¿no? A hoy en día estar compartiendo esto millones y millones de personas, ¿no? En Paraguay, Argentina, Brasil. Y ahora en muchos lados del mundo. Y ahora te iba a decir, y ahora cada vez más se va expandiendo a nivel global esta planta, ¿no? En distintas maneras de tomarlo, ya sea en su manera tradicional, en esta calabaza, en este mate, ¿no? Donde se le introduce la yerba como vimos recién, ¿no? Se le pone un poquito de agua fría primero y luego se le agrega el agua caliente, ¿no? Y se toma a través de esta bombilla que tiene un filtro abajo y que bueno, nos va a permitir hacer una infusión de esta planta madre, que es una planta autóctona, ¿no? de la selva, de un ecosistema llamado Mata Atlántica o selva misionera, ¿no? Que es un árbol que crece en esta diversidad de plantas y animales e insectos, ¿no? que está lleno de vida, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo digo que siempre ha sido una guía para mí esta planta, desde chiquitito, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando vos compartías cebando el mate, esto que estás haciendo es el acto del cebador, ¿no? El que anfitriona, el que prepara
la bebida, ¿no es cierto? Yo recuerdo que vos decías que te dolía cómo esa selva se iba reduciendo y cómo la reducción de esa selva, del bosque atlántico, significaba también la reducción de posibilidades de la gente que vive en la selva, ¿no? Los distintos pueblos indígenas, las cooperativas campesinas, ¿no? Y que después terminan, lamentablemente, en las zonas periféricas de las grandes urbes de nuestros países, ¿no es cierto? Y que eso te generó un gran dolor y cuando eras chiquito dijiste, cuando sea grande voy a hacer algo para que, así como se está yendo, vuelva la selva. Yo sé que parece como muy primario, pero yo sigo percibiendo de tu parte como el inspirador ¿sabes qué? En este momento yo voy a pasar especialmente por el tema del COVID, pero además porque eso nos ha afectado también, esta forma de compartir, ¿no es cierto? Y muchas gracias, muchas gracias. Entonces, digamos, Alex, de alguna manera tenemos un problema que tenemos que aprender a resolver y abordar. Sí. Así como se han ido los ecosistemas, Claro. Guayaquil nace a partir de tu vocación y tu compromiso de que vuelva, ¿no? Y vos, me acuerdo siempre que lo decías, no quiero ser ONG, porque esa no es mi vocación. Quiero que la fuerza del mercado y las oportunidades del mercado y como emprendedor también hagamos que la selva vuelva. Claro, sí, y en todo esto, vos fijate que ese desafío, por ahí yo lo veo más que un problema, de chico, por ahí yo no lo tenía muy claro, tan definido, ¿no? Pero había algo adentro que mi cuerpo le dolía, ¿no? O sea, físicamente yo sentía un dolor cuando veía esa selva que iba desapareciendo, ¿no? Entonces, más lo racional del problema o de los desafíos vinieron más de grandes, digamos, más como un estudiante en la universidad, entrando en este espacio de gestión de conocimiento, compartiendo con otros, compartiendo con otras culturas, y que ahí fue donde también, de alguna manera, en otra cultura, se empezó a valorar la planta, ¿no? Que era lo que yo estaba haciendo. Porque mucha gente no sabía qué era esto. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, luego de criarme en Argentina, nacer acá en Argentina, hijo de ingeniero agrónomo, ¿no? que fue como de alguna manera viendo las causas y consecuencias del avance de la frontera agrícola y cómo iban desapareciendo estos ecosistemas súper diversos, cómo también iba desapareciendo las culturas originarias que estaban en este lugar, ¿no? En este ecosistema, y todas las consecuencias que eso traía, ¿no? Para no solo territorialmente, sino que cada vez más a nivel global, ¿no? Claro, se reduce la captura de carbono, se reduce el pool genético, el control de las crecidas, se reduce la posibilidad de la diversidad cultural, tiene tremendos impactos que son impactos para la humanidad. Lo que me parece maravilloso es que la empresa nos dé la oportunidad a muchísimos actores para ser parte por lo menos parte de las soluciones, ¿no? Y como consumidores, como inversores, como colaboradores. Hoy la empresa vende los productos de la yerba mate, tal como la vemos acá, los paquetitos, pero también vende, digamos, las bebidas, digamos, energéticas basadas en la yerba mate, ¿no? Y las vende en Canadá, Estados Unidos y Chile mayormente, y ahora empieza gradualmente en otros lados, ¿no es cierto? ¿Querés contarnos un poquitito en la descripción de la empresa, digamos, funcionando en el mercado? Sí. Mira, la empresa nace hace 25 años atrás, y yo siempre digo que nace de un acto de amor, ¿no? Porque creo que todos somos la consecuencia de un acto de amor. Qué lindo.
Y ahí el amor se dio de otra cultura hacia la planta, hacia algo distinto, que fue la planta la que formó mi identidad frente a otra cultura. Entonces todos me veían a mí en la universidad como el dealer de la yerba mate, ¿no? Y me empezaban a pedir yerba mate, yerba mate, yerba mate. Y yo estaba estudiando, bueno, alimentos, ¿no? Ingeniería en alimentos. Así que estaba perfectamente vinculado a mis estudios, ¿no? A conocer más de la planta, de las propiedades, del origen. Y así fue como empezó a nacer esto de por qué no emprender, ¿no? ¿Por qué no empezar un emprendimiento vendiendo la yerba mate en Estados Unidos, pero con un propósito? ¿Por qué? Por mi historia, ¿no? Mi historia de ver las causas y consecuencias de la deforestación, ese dolor que yo tenía de chiquito. Bueno, ahora había una oportunidad, de alguna manera, de traer no sé, un cambio, ¿no? Una sanación, si querés, ¿no? Una regeneración, no solo de uno mismo, de la salud de uno, sino la salud de otros y la salud de sistemas vivos, ¿no? Que mantienen ríos y selvas y el aire y la lluvia. Entonces ahí fue como nació la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una empresa junto con mi amigo David y Chris y Michael y Steven, amigos de la universidad? Decir, sí, ¿por qué no juntos creamos esta empresa con este propósito, ¿no? Donde lo económico es el medio para regenerar este ecosistema de donde viene la planta, para regenerar nuestra salud, que está completamente vinculado, y también para regenerar la identidad cultural de aquellos actores que también viven en este ecosistema. Así nace, sí. Pero luego se expande, ¿no? A todos los actores sociales, ¿no? Claro. A los distribuidores, a los retailers, a los estudiantes que consumen el producto. Todos en esta cadena de valor estamos haciendo posible que Guayaquil exista y pueda regenerar estas 60.000 hectáreas. No es que Guayaquil va y planta arbolitos, ¿no? Sino que es en asociación, es en colaboración con miles de actores, ¿no? Claro. Pequeños agricultores en Paraguay, Argentina y Brasil, ONGs, departamentos de gobiernos, ¿no? De extensiones agrícolas que hacen investigación y promueven también hoy en día la yerba mate bajo sombra, o sea, regenerando el bosque de vuelta en su estado natural. Es decir, esto simplemente era algo que no viene de mí, yo soy canal, sino era una observación de cómo la planta crece en su estado natural. La planta es nativa a la selva, es un árbol, crece en la sombra. Entonces, ¿para qué tirar toda la selva abajo y plantarla como un monocultivo? ¿Por qué no aprendemos de la planta? Ahí es donde yo digo, la planta es nuestra guía. Nosotros tenemos mucho que aprender de simplemente observar la naturaleza. Oíme, Alex, y si uno lo piensa, es una empresa que ya tiene más de 10.000 puntos de venta, ¿no? Es una empresa que ha generado muchísimas alianzas, pero desde la naturaleza comercial, ¿no? Es decir, una empresa ciudadana que nos permite a muchísimos ser parte de este viaje, digamos, ¿no? Y hay muchas historias lindas, ¿no? De cómo la empresa empieza a desarrollar sus vínculos con sus proveedores, ¿no? Campesinos, rurales, ¿no? De cooperativas, del movimiento Sin Tierra en Brasil, de pueblos indígenas, los caigangues, los yaché, los guaraníes. ¿Querés contarnos un poquitito cómo empiezan esas alianzas de naturaleza comercial, que se les paga un plus, que de alguna manera también la empresa Guayaquil invierte en ellos y en sus ecosistemas, digamos, sociales? Claro. Y eso nace desde la, otra vez volvemos a la planta, ¿no? En la tradición del compartir, ¿no? El mate en un círculo, ¿no? Alrededor de un, digamos, de un fuego, donde se calienta el agua, donde el fuego representa lo masculino en la cultura guaraní, el agua lo femenino, y hay una unión entre esas dos energías en la manera de compartir el mate dentro de una calabaza,
con una bombilla, ¿no? Y donde se comparten los sueños, las oportunidades, los desafíos. Y así es como nosotros abordamos, ¿no? Y vamos creando un andamiaje junto con las comunidades para reconstruir, para retransformar, ¿no? Todos estos desafíos que vivimos como humanidad, ¿no? De causas y consecuencias de la deforestación, de inequidad, de contaminación de agua. Vamos desarrollándolas desde la innovación del compartir de cada uno, ¿no? Entonces ahí es donde está, yo creo que digamos, si querés, el milagro detrás de Guayaquil, ¿no? Que es el que cuando trabaja con las comunidades indígenas, trabaja desde la horizontalidad, desde construyendo vínculos horizontales. Compartimos los sueños, compartimos los desafíos y las oportunidades, y abriendo eso también en territorio con los distintos actores. O sea, si la comunidad está al lado de un pequeño campesino, al lado de un gran productor de soja, con la cooperativa, con la municipalidad, con los entes de gobierno, con las universidades, generamos espacios de diálogo. Algo que aprendí a través tuyo, ¿no? Esto de generar un espacio de diálogo donde poder compartir los sueños, los desafíos y las oportunidades. Sí. Y ahí vamos viendo que por ahí mi desafío es tu, digamos, fortaleza, ¿no? Entonces, esto se ve claramente en territorios cuando, por ejemplo, si alguien no tiene un tractor y el vecino sí tiene un tractor, se comparte el tractor, ¿no? Pero eso se da a través del diálogo, a través de la colaboración, ¿no? A través del soñar y tener un proyecto en común. Claro. Alex, yo recuerdo que en el caso de la comunidad Che en Paraguay, que todavía no existía en el Paraguay una legislación que otorgara la tenencia de la tierra. Yo me acuerdo que Guayaquil participó apoyando ese proceso. Sí, ¿no? Junto con otras organizaciones, sí. No éramos los únicos, obviamente había abogados, había otras ONGs, otras comunidades también que estaban, de otras etnias que estaban participando en esto, que bueno, fue la primera vez que se promulga una ley en Congreso que se le da la tenencia y el título de propiedad a una comunidad indígena. Exactamente, ¿no? De propiedad colectiva, claro, ¿no es cierto? Claro. Y algo que también recuerdo con mucha alegría es cuando de golpe vos decías, nosotros tenemos que estar apoyando, digamos, a las escuelas locales, porque si digamos, que de alguna manera, si no hay escuelas locales, también las familias por ahí se van, ¿no es cierto? De alguna manera, yo recuerdo al fundador de Avina, Stefan Schmidheiny, que decía la importancia de la inversión en todo el sistema social y ecológico de un territorio, que es, en inglés suena mucho mejor, enlightened self-interest, ¿no? Es que hay un interés compartido, ¿no? Porque si ellos se quedan, le hace bien a ellos, pero también nos hace bien a nosotros, es decir, todos ganamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo he sido testigo, cómo, digamos, Guayaquil siempre fue como siendo no es responsable, pero respondiente, que no existe tampoco la palabra ¿no? en español, pero responsive, ¿no? Respondiendo a las necesidades, trabajando la empatía, poniéndose en el lugar de los otros. Guayaquil paga entre 40 y 60% más el valor de mercado de la yerba mate, digamos. Claro. Toma un poquito de agua ahí. Debe ser la emoción. Muchas gracias. Entonces, de alguna manera, por ahí querés contarnos un poquitito, digamos, distintas caídas de ficha, como llamamos acá, toma de conciencia de cómo a lo largo de estos años esa manera de ir construyendo la colaboración extrema, ¿no? Fue generando distintos tipos de alianzas, no solo en el territorio, sino también
en los Estados Unidos, Canadá. También a través de un programa que empezó David, mi socio allá en Canadá, que se llama Come to Life. Él empezó a apoyar a músicos, ¿no? A las artes, para fomentar también la cultura dentro digamos, de la educación, de la transformación, si uno quiere, ¿no? Porque por ahí uno piensa en la educación en muchos distintos términos. Pero lo que estábamos buscando es la transformación, ¿no? De expandir la conciencia, de expandir, como dice Chris Mann, mi otro socio, dice que para él la regeneración es expandir la capacidad de los sistemas, ¿no? Y creo que eso empieza con nosotros expandiendo nuestro corazón, nuestras mentes a cosas desconocidas, Claro. animarnos a ir a lo desconocido, ¿no? Y eso a veces es difícil ponerlo en palabras. Seguro. Entonces es más fácil sentirlo, Claro. ¿no? Y despertar las emociones, ¿no? Porque creo que la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos por las emociones, no por un plano racional, ¿no? Y la verdadera colaboración es cuando nos emocionamos mutuamente, nos Claro. conmovemos, nos emocionamos juntos, Sí, ¿no? y sí. Y el propósito... Ese wow, ¿viste? Claro, Eso, y o sea, el construir unidad, de sentirnos que somos parte del mismo viaje, todo eso son las emociones. y eso se ve, por ejemplo, uno lo ve mucho en niños pequeños. Yo Sí. tengo 5 hijos, ¿no? Mi mujer es docente, y entonces prestamos como mucha atención en los chicos que son como no solo un espejo para los adultos, sino que tienen este wow de aprender Sí. cosas nuevas. Y así fue como empezamos también a trabajar un poco en la educación en las comunidades, Claro. a través de un sistema de Montessori, pero solo en un nivel de jardín, Claro. preescolar, porque ahí se ha estudiado que ahí es donde nace este interés, esta emoción por descubrir lo nuevo. Y creo que eso es esencial, eso es lo que necesitamos. Alex, eso ¿no? nunca lo has perdido. Así que ojalá que muchos adultos y mucha gente del mundo empresarial nunca pierdan ese afán por la curiosidad, por enamorarse de lo que se van dando cuenta, ¿no es cierto? Y yo también recuerdo algo muy bonito cuando de alguna manera no cerraba el cálculo de la huella de carbono y porque estaba tercerizada la logística, ahí se tomó la decisión de crear una empresa, Yerba Mate Company, y que se compraron vehículos eléctricos, ¿no? Ahí me acuerdo que vos mismo dijiste, y coincidentemente, también creo que era David o Chris, que decían, tenemos que hacer algo con los expresidiarios, ¿no? ¿Querés compartirnos un poquito de eso? Sí, yo creo que siempre tenemos que, en estos diálogos, y creo que lo tenemos acá, tenemos las sillas vacías. Las sillas vacías representan en este diálogo los que no están presentes, lo que la sociedad no ve. ¿Y qué no vemos? No vemos a los prisioneros, por qué están ahí, no vemos muchas cosas, no vemos las externalidades, ¿no? de los costos de producir un alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma darle la oportunidad a expresos a tener un trabajo digno, ¿no? Con un propósito, era una oportunidad también para bueno, hacer luz a lo que la sociedad no quiere ver, ¿no? Y claro que lo mismo con los autos eléctricos, ¿no? Que uno se entusiasma al principio y luego ve que no es tan fácil, ¿no? Porque los autos eléctricos luego, ¿dónde se cargan? ¿No? ¿De dónde viene la energía que cargan esos autos eléctricos? ¿Es también renovable? Bueno, no al 100%, pero lo importante es que estamos en una transformación. No podemos generar los cambios de un día para el otro. Yo no puedo aprender a hablar japonés Claro. Mañana yo no voy a poder hablar japonés con este diálogo. Ni a che. Me encantaría, pero sé que va a ser un proceso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que también
respetar, ¿no? Seguro. Estos tiempos. Guayaquil está lejos de ser una empresa que ha regenerado 60.000 hectáreas, está regenerando, eso sí, 60.000 hectáreas y más. Pero es un verbo que lo debemos dejar en el presente y siempre enfocarnos en el presente, porque está cambiando todo el tiempo tenemos nuevos desafíos, ¿no? Nuevos aprendizajes. ¿Sí? Y eso es lo que entusiasma. Eso, Claro, ¿de dónde viene el aluminio que utilizamos? Claro. ¿No? ¿Cómo seguir creciendo es bueno o es malo? ¿Dónde tenemos la mayor huella? ¿La tenemos en la distribución, en la comercialización o la tenemos en la producción agrícola? Claro. Y estas son todas las preguntas que nos podemos hacer porque estamos Claro. en el mercado, Seguro. con todos los actores. Claro, no, y de hecho esta es una empresa que busca una oportunidad de mercado, que es la alternativa al café hace 25 años atrás, y dice también necesitamos una bebida alternativa para los jóvenes, para los deportistas, para los estudiantes, y yo sé que después de 3 o 4 mates adicionales vos vas a estar con toda la alegría, no es solamente la alegría, es el despertar del café, ¿no es cierto? Es el mismo, y mucho más porque es nutritivo, además en la hoja de la yerba mate de un árbol en pie viene la nutrición de la selva, no es un monocultivo que es la gran mayoría lamentablemente de su producción, ¿no es cierto? Ahora, en esto de el asiento vacío, ¿no? La silla vacía, recientemente cuando empezamos a realmente acercarle la interdependencia, las interconexiones que van, en realidad llegan a todo el planeta, a vos te cayó la ficha de que, te cayó la ficha es en argentino, ¿no? Pero te tomaste conciencia, de golpe te diste cuenta de que había algunos costos que no habían sido reconocidos, como la lluvia. Como la lluvia. ¿No? Sí, La lluvia. el agua. Sí, sí, sí. Y creo que uno toma conciencia, ¿por qué toma conciencia? Digamos, toma conciencia de un acto de vuelta, ¿no? Que nace de las emociones. Entonces, eso es importante aclarar, ¿no? Porque no es que, de repente yo expando mi conciencia, ¿no? Me desperté un día, ¿no? No. Sino que está atado a un montón de emociones que participa sistémicamente toda la sociedad. ¿Sí? Que yo soy parte también, ¿no? Entonces, estamos todos haciendo esto. Yo agradezco porque no soy solo yo, sino que sos vos y muchos otros que generan esta conciencia. Y, por ejemplo, de la interdependencia que estamos hablando del agua, nosotros como empresa de bebidas, hace unos años atrás, me di cuenta que no estábamos midiendo el impacto que estábamos teniendo sobre el agua. Una empresa de bebidas, ¿de dónde viene el origen del agua que utilizamos, ¿no? Sin el agua no podríamos estar en el mercado, no podríamos ni siquiera producir ni regenerar el ecosistema natural de la yerba mate, que es la selva paranaense. Sí. El propósito mismo. El propósito mismo de la empresa. ¿Y dónde está ubicado eso? Está ubicado en la Cuenca de Plata, en un ecosistema que depende de mucha lluvia, es un bosque subtropical, y donde los científicos, Carlos Nobre, ¿no es cierto?, han descubierto que esta agua en un 50% está siendo producida a través de los ríos voladores. ¿Y qué es eso? Yo tampoco sabía, pero según los científicos, estas nubes se trasladan toda esta agua en vapor desde otro ecosistema, que es el amazónico. ¿Sí? Increíble, ¿o no? O sea, entonces, esto genera la conciencia de interdependencia ecosistémica entre el bosque atlántico y el Amazonas, pero además también las culturas que en cada uno de estos ecosistemas mantienen a ese ecosistema en pie, las culturas indígenas, ¿no? Que gracias a esas gracias culturas. a ellos, vos fijate, ¿no?, el agradecimiento que tenemos que darles y el valor que tenemos que darles porque han mantenido estos ecosistemas en pie. Que es una gran bomba de agua,
¿no? Que está bombeando agua hacia el cielo y ahí se originan los ríos voladores que luego llegan, no sé, 5.000 millas más al sur, ¿no? Y gracias a esas aguas es que los proveedores de Guayaquil tienen a su vez su selva, ¿no? Entonces ahí generamos una parcería, ¿no? Un acuerdo, una alianza con una organización en Colombia que se llama Gaia Amazonas, a través de nuestro amigo en común Martín von Hildebrand, para, bueno, pagar por esos servicios, empezar a pagarlo, ¿no? No sabemos cuál es el valor del agua todavía, esto es algo muy nuevo, pero ojalá que se vaya investigando, ojalá que sepamos con mayor claridad cuál es el costo real, ¿no? Y esto se traslada hoy en día a las comunidades indígenas, ¿no? A través de programas de preparación para jóvenes y mujeres y hombres, líderes indígenas, para que puedan de alguna manera potenciar su cultura. Potenciar su cultura, sostener sus creencias, que es lo que más tenemos que aprender nosotros y que se han perdido. Sí, eso, yo me emociono con eso, porque yo digo, si somos tantos los que dependemos, por ejemplo, del Amazonas, tantos, si nuestros mercados reconocieran ese servicio que nos brinda lo que significa el Amazonas y sus pueblos, en las estructuras de costo de las empresas, eso se trasladaría en los precios y todos seríamos parte de ese cuidado, ¿no es cierto? Es un camino muy distinto, que también, y muy distinto pero complementario al de las áreas protegidas, ¿no? Pero es un camino donde todos podemos participar, ¿no? Y es 100% rentable. Es 100% ¿Por qué? rentable, porque si vos cuidás a la lluvia, ya vos no tenés que poner sistemas de riego, no tenés que entrar en toda una serie de costos, ¿no? Altísimos para, digamos, reemplazar eso que es natural. Claro. Entonces es mucho más económicamente viable mantener la salud en el ecosistema. Es lo mismo que si vos estás saludable, tu cuerpo está saludable, vos también vas a tener menos costos. Obvio. De ir al médico, de internaciones, tratamientos, del hecho de que no vas a poder ir a trabajar y bueno, toda una serie de consecuencias que se generan porque vos no estás saludable. Y Alex, obviamente cuando yo comparto el acuerdo de lluvia, lo comparto con muchísimos productores del sur de Brasil, de la pampa húmeda, que no reconocen, por supuesto, pero que somos interdependientes, ¿no? Entonces, claro, el planteo que recibo es: no me cierran los números, no me cierra el retorno a la inversión, ¿no?, de corto plazo. Digamos, ese tipo de comentarios en el periodo de la pandemia, de golpe surgieron con mucha fuerza, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para sobrevivir ante desafíos de la magnitud, ¿no?, que hemos vivido todos, ¿no?, en los últimos 2 años, ¿no? Y yo fui testigo orgulloso y agradecido de el tipo de vivencias emocionales y espirituales que te tocó a vos, porque yo estoy acá también en la Argentina, pero también a los amigos cofundadores Chris Mann y David, ¿no? Entonces, David, perdón. Entonces, quizás quieras compartir cómo fue posible sortear el desafío de la reducción de las ventas de los productos de Guayaquil drásticamente en marzo del 2020, y cuál fue la fuerza que mantuvo ese espíritu originario de Guayaquil permanentemente a lo largo de estos casi 18 meses. Yo quiero agradecer a todos los colaboradores, todos los actores que hacen posible que Guayaquil exista. Eso es lo que lo han podido sostener, ¿sí? Lo que nosotros sufrimos en COVID fue un cambio sistémico, le tocó al planeta entero.
y en una magnitud que no sé si antes ha ocurrido esto, ¿no? Y eso, digamos, de alguna manera nosotros pudimos salir adelante porque todos pusieron el hombro. Todos los actores, desde el consumidor no dejó de comprar, ¿no? Por un instante sí, pero duró poco, duró un mes. Luego enseguida se reactivó, ¿no? También lo mismo pasó con los productores. Al ser un producto esencial, se podía seguir produciendo. Entonces ellos tampoco se sintieron afectados. Muchas de las comunidades indígenas y pequeños agricultores, ellos estaban en un ambiente sano, libre del contagio, ¿sí? Y además de que tienen sus propias medicinas, ¿no? para prevenir de contagiarse del COVID, ¿no? Ancestrales, que ahí hay otro aspecto, pero a su vez también los socios, ¿no? Pudieron venir juntos y decir, bueno, este es un momento de desafíos, pero Guayaquil tiene que seguir adelante, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer, este cambio de una marca, de un producto de generaciones que dure y que pueda durar en el tiempo, porque justamente está sosteniendo sistemas vivos. Exacto. ¿No? Sí, yo recuerdo, Alex, momentos difíciles, como vos siempre decías, hay que volver a la planta. Es la planta la que nos inspira, el sentido lo recibimos desde la planta. El propósito de regenerar vida lo recibimos en la planta. Fueron momentos fuertes, fuertes, y fue impresionante cómo empezó a haber gente que empezó a decir, queremos ayudar a Guayaquil. Pero ¿qué es lo que nos une? Nos une precisamente el propósito de bien común que le hace bien a toda la humanidad. No es que solamente le hace bien a Guayaquil como empresa, sino a través de Guayaquil hace bien, ¿no? Y ahí aparecieron inversores nuevos, ahí aparecieron personas que dijeron queremos apoyar en la transición, y hoy Guayaquil está floreciendo nuevamente. Está floreciendo nuevamente. ¿No? Floreciendo, perdón, nunca dejó de florecer, pero está floreciendo económicamente, ¿no? Sí. Y tiene unas nuevas metas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son las grandes metas hoy? Sí, yo creo que, digamos, nosotros lo que es importante de las metas es que nosotros aspiramos, ¿no?, a un sueño, ¿no?, de 1 millón de hectáreas, ¿no?, ahora para el año 2030 de regenerar, no solo en la Mata Atlántica, sino junto con el Amazonas, con otros ecosistemas, claro, por este mismo concepto de interdependencia, también de tener residuos cero, también de tener emisiones cero. Por ahí hace unos años sonaba muy ambicioso esto. Hoy cada vez me suena como algo más común, que alguien diga, voy a regenerar 1 millón de hectáreas, voy en 10 años a tener 0 emisiones, ¿no? Y se escucha cada vez más, ¿no? Entonces eso también genera como el ambiente para que ese sueño ocurra. Yo no sé con exactitud cómo lo vamos a hacer, pero nos ponemos esta meta y cada vez hay más gente que quiere participar de este sueño y de desarrollar también, ¿no?, las oportunidades frente a los desafíos que se nos van presentando. Pero eso es lo lindo. Eso es lo lindo de que somos una empresa con un propósito de regenerar, ¿no?, el ecosistema y de regenerar comunidades y el sentido comunitario en todos lados. Y en lo económico, claro que tiene que estar, pero es el medio para lograr eso. Claro. Y van a haber momentos que, ¿no?, donde por ahí vamos a tener más huella en una cosa y menos en otra. Seguro. Y eso va a estar como moviéndose como una balanza, ¿no? Sí, espectacular, Alex. En este periodo que hemos estado juntos, digamos, haciendo tantas cosas, pero en particular en la relación por Guayaquil, también hemos visto cómo muchas otras empresas empiezan a incorporar la regeneración como, ya sea como propósito o como
buenas prácticas, ¿no? Yo me acuerdo Crepes y Waffles, una multinacional colombiana de restaurantes orgánicos, cuyo propósito es la inclusión de la mujer cabeza de familia, ¿no?, en el mercado. Y me acuerdo cuando vino la segunda generación, Felipe Macías, se entusiasmó, se emocionó en esos encuentros organizados presenciales en esa época, ¿no es cierto?, organizados por Guayaquil con profesores de la Universidad Federal de Santa Catarina, digamos, con los distintos líderes indígenas, los campesinos, los fallineiros, digamos, en fin, una cantidad de actores, como él, con esa emoción, vuelve a Colombia, a su familia, y dice: tenemos que pagar entre 40 y 60% más el valor de las verduras y de las frutas a nuestras proveedoras de pequeñas parcelas, estimulando a que limpien los suelos de los agroquímicos, que limpien los pequeños cursitos de agua y que regeneren el monte, ¿no? Y entonces ahí ves el efecto contagio que tiene esta manera del encuentro, el encuentro que nos emociona. Y si yo pudiese, si me permitís, Alex, si yo pudiese desde afuera, ya como una parte, ¿no?, compartir qué es lo que a mí me llega profundamente, es que a través de una empresa es posible volver a emocionarnos permanentemente, y la emoción nos conecta, la emoción nos hace integrarnos, nos hace ser más atentos, como vos decías. Entonces podemos ver quiénes están en las sillas vacías, y entonces nos podemos conmover, pero al mismo tiempo podemos generar esas alianzas y construir comunidad. Claro, ¿no? y siempre dentro de las preguntas, ¿no? Exacto, sin la verdad. Sí, exacto, sin las certezas. Exacto. Porque yo creo que tenemos que dejar las certezas ahora por un tiempo, sí, ¿no?, al costado. Qué bueno lo que estás y diciendo. enfocarnos en las dudas, en las preguntas, en los efectos colaterales, en los efectos beneficiosos que también las acciones de uno tiene, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Porque ahí es donde está el mayor impacto. Seguro. ¿No? Sí. La verdad que si tengo que hacer algo para expresar lo que siento, es esto. Un abrazo. Porque me das la posibilidad de ser parte de un legado. Lo corporal es importante. Claro. ¿No? Sí, tenemos que bajar todo esto que tenemos en Seguro. Y incorporarlo a nuestro cuerpo, ¿no? Y el abrazo es la emoción. Pero además, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de haber sido un pequeño inversor y ser parte de este viaje. Bueno, pero gracias también a vos por abrir tu amistad, tu corazón. Igualmente. Y estos sueños que también tenés vos de incorporar a otros, ¿no? En distintas culturas, latitudes en todo el mundo, y ser parte de, che, juntos nosotros podemos, dentro de las empresas, generar cambios, ¿no? Y con el mercado, con todos los actores del mercado, y podemos sentirnos que somos parte de una historia. Muchas gracias. No, un gusto. Muchas gracias.